Tal y como vimos en la parte teórica para los ciclos de potencia de gas, utilizamos las suposiciones de aire estándar y las suposiciones de aire estándar frío. Ambos son para ciclo ideal. Pero, ¿qué pasa con la suposición del aire estándar frío? De la misma manera que las suposiciones de aire estándar, la suposición de aire estándar frío se utiliza para simplificar aún más el análisis, en el cual tenemos la suposición de que el aire tiene calores específicos cuyos valores se determinan a la temperatura ambiente de 25 grados Celsius o 77 grados Fahrenheit. Entonces, cuando utilizamos calores específicos constantes a temperatura ambiente, denominamos suposición de aire estándar frío. ¿Sí? Entonces, para el día de hoy vamos a resolver el problema 948, bibliografía de Sengel de la octava edición, correspondiente a un ciclo diésel ideal. Y este problema me dice, un ciclo diésel ideal tiene una relación de compresión de 17 y una relación de cierre de admisión de 1,3. Me pide determinar A, la temperatura máxima del aire, B, la eficiencia térmica del ciclo, y C, la tasa de adición de calor a este ciclo cuando produce 140 kilowatts de potencia. Y me dice que el estado del aire al inicio de la compresión es 90 kilopascales y 57 grados Celsius. Use los calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bien, entonces, vamos a empezar con la resolución de este problema, teniendo en cuenta de que cuando ya me dice que use los calores específicos constantes a temperatura ambiente, es la suposición de aire estándar frío, y no vamos a recurrir a las tablas termodinámicas. Así que, como bien dijimos, simplemente es para facilitar mucho más el análisis con respecto a la suposición de aire estándar. Voy a anotar por aquí ciertos datos, los cuales yo voy a extraer, en este caso, ya sea de la tabla o ya sea que el mismo problema me lo puede dar. En este caso no me lo ha dado, pero yo para este problema yo debo conocer el calor específico del aire a presión constante, el calor específico del aire a volumen constante, la constante universal para el gas ideal del aire, y K, el cual es la relación de calores específicos a temperatura ambiente, ¿no? Cuando son constantes. Estamos aquí en la tabla, es la tabla 2, lo único que yo requiero de esta tabla es, en este caso, bien me dice aquí a 300 Kelvin que se considera temperatura ambiente, tengo aquí para el aire, ¿qué es lo que yo debo llevar? Como ya dije, la constante del gas, R, que está en kilojoule kilogramo Kelvin, el calor específico a presión constante, 1.005 kJ kilogramo Kelvin, el calor específico a volumen constante, que está en kJ kilogramo Kelvin también, 0.718. Y por último, la relación de calores específicos. En este caso sería el calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. Estos son los únicos datos que yo extraigo de la tabla. Ya no vamos a calcular volúmenes relativos, presiones relativas en ninguno de los estados. Así que nada más con estos 4 datos vamos a trabajar para el problema del día de hoy. Bien, entonces acabo de reescribir aquí los valores que acabo de traer de la tabla, estos 4 únicos valores que me van a servir para el desarrollo del problema del día de hoy. Y tengo aquí también mi diagrama presión-volumen. Vamos a reescribir aquí en cada uno de los procesos que tenemos. Sabemos de que el proceso 1-2 es un proceso de compresión isentrópica. De 2 hacia 3 es el proceso de adición de calor a presión constante. De 3 hacia 4 tenemos el proceso de expansión isentrópica. Y de 4 hacia 1 tenemos la expulsión de calor, en este caso a volumen constante. Vamos a anotar los datos, el cual me da el mismo problema. Me dice de que tienen primeramente una relación de compresión. ¿Sí? Esa relación de compresión se da aquí entre el volumen máximo y el volumen mínimo. El problema me dice que es 17, lo coloco por aquí. Luego me dice que tiene una relación de cierre de admisión de 1,3. Es aquí, ¿no? Relación de cierre o relación de corte, 1,3. Y está, este es entre 2 y 3. Ahora, para el estado 1... me dice que al inicio de la compresión tenemos una presión de 90 kilopascales. A ver, lo coloco por acá. La presión de 1 es 90 kilopascales. Y a su vez la temperatura en 1 ingresa a 57 grados Celsius, que es lo mismo a decir 330 Kelvin. De esa manera. Ya está. Entonces, voy a empezar yo primero haciendo mi análisis aquí, como siempre. Empiezo con el proceso de compresión isentrópica. ¿Por qué? Porque yo conozco los valores aquí en el estado 1. ¿Sí? Entonces, voy a colocar por acá ese proceso de compresión isentrópica, el cual es el proceso 1-2. ¿Sí o no? ¿Qué conozco aquí para este proceso? Bueno, como ya sé, conozco la temperatura y conozco la presión. Aquí voy a reescribir la temperatura para el estado 1, que es 330 Kelvin, la presión en 1, el cual es 90 kilopascales. Ahora, para este proceso isentrópico, yo hago uso de la siguiente relación, el cual lo vimos en la parte teórica, el cual relaciona las temperaturas entre 1 y 2 de la siguiente manera: el volumen específico en 1 entre el volumen específico en 2, y esto está elevado a la constante K menos 1.
de esa manera. Aquí hay algo que tener en cuenta, el volumen 1 y el volumen 2, en este caso son volúmenes específicos, ¿sí o no? De aquí yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que el volumen máximo entre el volumen mínimo, ¿a qué es igual? Es igual, en este caso, si yo lo trato como volúmenes específicos, ¿por qué? Porque están en un sistema cerrado, por lo tanto su masa no varía, así que por unidad de masa vendría a ser lo mismo, ¿no? Entonces aquí a mí me quedaría el volumen máximo, que es en el estado 1, y el volumen mínimo, que vendría a ser, y de igual manera, el volumen específico, pero en el estado 2, ¿sí o no? De esa manera. ¿Qué me relaciona a mí el volumen máximo o el volumen en el punto muerto inferior entre el volumen en el punto muerto superior? Eso me da como resultado la relación de compresión, R, ¿sí o no? Entonces de aquí lo que yo utilizo es esta igualdad, la cual aquí yo la necesito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aquí lo único que me hace falta conocer, ya conociendo esta relación de volúmenes, simplemente despejaría y encontraría cuánto sería la temperatura en 2, ¿sí o no? Entonces esa temperatura en 2 me quedaría la temperatura en 1 y esto de aquí lo reemplazamos por R. Esto está multiplicado por R elevado a la K menos 1, ¿sí o no? Entonces de aquí vamos a reemplazar valores, ahora sí. Temperatura en 1, ¿cuánto es? La temperatura en 1 es 330 Kelvin. Esto multiplicado por R, la relación de compresión es 17. Esto elevado a la K menos 1, K es 1,4 menos 1, ¿sí? Entonces de aquí, la temperatura en 2, lo único que me queda es operar y me debe dar un valor de 1024,8,9 si no me equivoco. Lo aproximamos a 1025. ¿Está bien? Entonces me quedaría esa temperatura para el estado 2 en 1025 Kelvin. Ya tengo por aquí cuánto es la temperatura para este estado 2. De igual manera, a ver, aquí también voy a encerrar las temperaturas porque lo que me pide es la temperatura máxima del ciclo, la cual ya conocemos que se encuentra aquí, ¿no? En el estado 3. Pero en este caso voy a calcular todo de la misma manera y lo vamos a comprobar al final también en la relación entre la eficiencia térmica calculado con el trabajo neto y el calor suministrado y también la eficiencia térmica calculado por la fórmula, ¿no? Que prácticamente vendría a ser lo mismo, solo que es más reducido. Y ahora, para este mismo proceso, el cual es el proceso de compresión isentrópica, yo puedo utilizar la ecuación de los gases ideales para encontrar cuánto sería la presión en el estado 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa relación? Sería presión en 1, volumen específico en 1, entre temperatura en 1 sería igual a la presión en 2 por volumen específico en 2 entre temperatura 2. Entonces, despejando la presión en 2, a mí me deberá quedar la presión en 1 por la temperatura en 2 entre la temperatura en 1, esto multiplicado por el volumen específico en 1 entre el volumen específico en 2. De esa manera, ¿sí o no? Aquí tengo que tener en cuenta lo siguiente. Mira, vamos a ver esto por aquí. Volumen específico en 1 entre volumen específico en 2 es lo mismo a la relación de compresión R, ¿sí o no? Mientras que aquí esta relación de temperatura, mira, temperatura en 2 entre temperatura en 1, esto yo conozco que es R, ¿sí o no? Elevado a la K menos 1. Entonces esto es R a la K menos 1. Entonces, ¿esto cómo me queda? Me queda presión en 1 por R a la K menos 1 por R. Esto de aquí, ¿sí? Álgebra básica, lo único que me queda es la presión en 1 por R a la K. R es la relación de compresión. Así que de esa manera reducimos la ecuación principal que habíamos propuesto, ¿sí? Entonces me quedaría la presión en 2 sería igual. La presión en 1, ¿cuánto es? 90 kilopascales, ¿sí? Entonces coloco por acá 90 kilopascales. Esto multiplicado por la relación de compresión. La relación de compresión es dato, el cual me dice que es 17. Esto elevado a la K. K es 1,4, ¿sí o no? Ya está. Entonces de aquí, lo único que me queda es calcular cuánto sería la presión en 2. A mí me da un valor de 4,75, pero ya en unidad de megapascales, ¿no? Si quiero ser más exigente con las unidades, bueno, sería 4751,9 kilopascales, ¿sí? Pero yo lo dejo aquí en megapascales, ¿está bien? Bien, tengo por acá entonces cuánto sería la presión en 2, ya está. Ahora vamos a colocar por aquí nada más, ya debido a que este proceso de adición de calor es un cálculo mucho más pequeño, voy a colocar por acá ahora el proceso de adición de calor, el cual es 2 a 3, ¿sí o no? Aquí la presión es la misma, entonces aquí yo tengo como datos que la presión en 2 es igual a la presión en 3, ¿y cuánto es? 4,75 megapascales, ¿sí? A tener en cuenta eso. Entonces acá, de la ecuación de los gases ideales, ahora sí, pero entre el estado 2 y el estado 3 me quedaría presión en 2,
volumen específico en 2 entre temperatura en 2 me quedaría igual a la presión en 3 por volumen específico en 3 entre temperatura en 3. De aquí me doy cuenta algo. ¿Y qué es ese algo? La presión en 3 es igual a la presión en 2. Entonces ahí se simplifican, ¿sí o no? Entonces de aquí, la variable que a mí me hace falta conocer aquí sería la temperatura en 3. Entonces, despejando yo de esta ecuación la temperatura en 3, me quedaría igual a la temperatura en 2 por el volumen específico en 3 entre el volumen específico en 2. ¿Sí o no? Entonces de aquí, ¿qué me doy cuenta? Que esa temperatura en 3 sería igual. Aquí, el volumen específico en 3 entre el volumen específico en 2, o bueno, sería igual, volumen en 3 entre volumen en 2, que sería igual a volumen específico en 3 entre volumen específico en 2. ¿A qué me relaciona? Pues es la relación de corte o relación de cierre a la admisión, ¿sí o no? Entonces, esto de aquí se reemplaza por nada más SRC. Entonces me quedaría temperatura en 2 por RC, ¿sí o no? Entonces, temperatura en 3 me queda, la temperatura en 2 le he calculado 1025 Kelvin, esto multiplicado por la relación de corte que es 1,3. De aquí la temperatura en 3 me da un valor de 1332,5 Kelvin. Mira, acabo de obtener ahora cuánto es la temperatura para el estado 3, ¿sí? Y como dije, la temperatura máxima se da aquí, en este estado 3, al final del proceso de adición de calor, ¿sí o no? Entonces esta vendría a ser mi respuesta para el primer enunciado, pero vamos a ir paso a paso. ¿Sí? La respuesta la vamos a dar al final. Entonces tengo por acá la temperatura en 3 y ahora voy a calcular cuánto es el calor que se le suministra en este proceso, porque está comprendido entre el proceso 2-3, ¿sí? Entonces ese calor suministrado simplemente, ¿a qué es igual? Aquí, como estamos trabajando con los calores específicos a presión constante y simplemente que no varían con respecto a la temperatura, este calor suministrado nada más está dado por el calor específico a presión constante por la diferencia de temperaturas. En este caso sería temperatura en 3 menos temperatura en 2. Ahora nada más me queda por aquí ese calor suministrado que sería igual al calor específico, que lo he traído de la tabla, es el calor específico a presión constante 1,005 kJ kilogramo Kelvin, multiplicado por la temperatura en 3, lo he calculado, 1332,5, menos la temperatura en 2, que es de 1025. ¿No? Estas temperaturas aquí está en Kelvin, ahí se simplifica, mira, Kelvin, y ese calor suministrado me queda en unidad de kilojoule por kilogramo. Así que luego de operar aquí me debería quedar 309,04 en unidad de kilojoule por kilogramo, ¿sí? De esa manera yo obtengo aquí cuánto es el calor suministrado entre los puntos 2 y 3, ¿no? Ahí es el proceso de adición de calor a presión constante. Ahora, con este último cálculo del proceso 2-3, la temperatura en 3, que es la temperatura máxima que se puede dar en este ciclo diésel, simplemente esta sería mi primera respuesta. La eficiencia térmica yo lo puedo calcular por la fórmula que vimos en la parte teórica, y la tasa de transferencia de calor lo puedo calcular luego de que yo haya calculado esa eficiencia térmica, ¿no? Con la potencia neta. Pero yo voy a terminar aquí de hacer los cálculos para cada uno de los procesos, ¿sí? Porque siento que a este problema le falta un poquito más. Así que vamos a comprobar de que la temperatura máxima se va a dar aquí en este estado 3. Así que voy a calcular la temperatura en el estado 4 también. Y vamos con ese proceso. Este también es un proceso isentrópico, ¿sí o no? Pero en este caso es un proceso de expansión isentrópica, ¿no? De 3 hacia 4. Bien, entonces, para este proceso de 3 hacia 4, nuevamente recurrimos hacia la parte teórica, recordamos todas las fórmulas que vimos ahí, el cual me relacionaba la temperatura en 4 y la temperatura en 3, ¿sí o no? Ahí nada más era la relación entre el volumen específico en 3 y el volumen específico en 4, ¿sí o no? Y esto está elevado a la K-1, ¿sí? De esta manera. Ahora, si yo me doy cuenta aquí, la temperatura en 3 la conozco, volumen en 3 entre volumen en 4, ahí no tengo la relación de esos volúmenes, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Simplemente ese volumen específico en 3 entre volumen específico en 4, yo hago lo siguiente, volumen específico en 3 entre volumen específico en 2 por volumen específico en 2 entre volumen específico en 4. No se afecta, es lo mismo, me sigue quedando lo mismo. Ahora, mira aquí, volumen específico en 3 entre volumen específico en 2, lo vimos aquí, mira, aquí justamente lo he dejado para que lo puedas observar. ¿Esto cuánto es? Esto es RC, la relación de corte a la admisión, ¿sí? Ahora, volumen específico en 4 entre volumen específico en 2, a ver, lo coloco por acá. Simplemente, volumen específico en 4 es el volumen específico en 1, ¿sí o no? Mira, tienen el mismo volumen específico. Esto entre el volumen específico en 2, simplemente, volumen específico en 1 entre volumen específico en 2, ¿a qué relaciona? Mira, volumen máximo entre volumen mínimo. En este caso es la relación de corte, R, ¿sí o no? Pero aquí está invertido, ¿sí o no? Aquí es volumen específico en 2 entre volumen específico en 4, ¿sí o no? Entonces aquí sería 1 sobre R.
¿sí? De esta manera. Entonces yo llego a la conclusión de que por aquí lo voy a colocar, de que volumen específico en 3 entre volumen específico en 4 me quedaría la relación de corte entre R, ¿sí? Bien, entonces voy a reemplazar por acá en esta ecuación para este proceso isentrópico, el cual me quedaría temperatura en 4 sería igual temperatura en 3 multiplicado volumen específico en 3 entre volumen específico en 4 es la relación de corte entre la relación de compresión, ¿no? Elevado a la K-1. Mira, qué bonito es ir descubriendo fórmulas, ¿no? Entonces aquí, esa temperatura en 4 me quedaría igual. Temperatura en 3, la temperatura en 3 le he calculado por aquí, 1332,5 Kelvin. Entonces coloco por acá, 1332,5 Kelvin. Ahora sí, relación de corte a la admisión, 1,3. Relación de compresión, 17. Ahora, K vale 1,4 menos 1, ¿sí o no? Ya lo tenemos ahí. Entonces de aquí lo único que me queda es ejecutar esos cálculos y la temperatura en 4 me debe dar un valor de 476,5 Kelvin. Mira, acabamos de obtener aquí cuánto es la temperatura en 4 y prácticamente tenemos todas las temperaturas, ¿sí o no? Tengo temperatura aquí en 1, en 2, en 3 y en 4. Entonces, ¿dónde es la máxima temperatura que se alcanza en este ciclo diésel? Es en el estado final del proceso de suministro de calor a presión constante, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, mi primera respuesta, ¿cuál sería? Mi primera respuesta es aquí, la temperatura en 3, ¿sí o no? 1332,5 Kelvin, ¿sí? Y por último, aunque el problema no me lo pida, voy a calcular la presión en el estado 4. ¿Y cómo se relaciona? Es un proceso isentrópico, ¿no? Entonces aquí me relaciono las presiones. Presión en 4 entre presión en 3 sería igual al volumen específico en 3 entre volumen específico en 4. Esto de aquí elevado a la K, ¿sí? Nuevamente de aquí yo ya reconozco cuánto es volumen específico en 3 entre volumen específico en 4. Entonces aquí yo despejo la presión en 4, que sería la presión en 3 multiplicado por la relación de corte a la admisión entre la relación de compresión elevado a la K. Esto es igual, a ver, la presión en 3 es la misma a la presión en 2, ¿sí? Entonces es 4,75 megapascales, ya está. Esto multiplicado, relación de corte a la admisión, ¿cuánto es? Es 1,3, ¿sí o no? Entre la relación de compresión, que es 17, y esto está elevado a la K, que es 1,4, ¿sí o no? Entonces de aquí finalmente, lo único que me queda nuevamente es ejecutar ese cálculo y me debe quedar una presión de 129,9 ya en unidad de kilopascales, acomodándolo, o 0,129 megapascales, ¿no? Depende de las unidades que yo lo quiera dar, ahí lo dejo en kilopascales. Bien, entonces, de esta manera se calculan las temperaturas y las presiones en cada uno de los estados para este ciclo diésel. Bien, ahora, finalmente, por último y no menos importante, vamos con el proceso de expulsión de calor, el cual es el proceso 4.1, ¿sí o no? Este proceso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque nada más me relaciona ese calor cedido. Ahora, esa expulsión de calor es a volumen constante. Entonces utilizo el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Temperatura final, que es el 1, menos temperatura inicial, que es en 4, ¿sí o no? Aquí reemplazo valores. ¿Qué valores conozco? Calor específico a volumen constante 0,718 kJ, kilogramo Kelvin. Multiplicado, temperatura en 1, ¿cuánto es? La temperatura en 1 es 330, ¿sí? Entonces coloco por acá 330 menos temperatura en 4, lo he calculado, 476,5. Esto está en Kelvin, ¿sí? Kelvin y Kelvin se van y me quedaría en kilojoule por kilogramo. Por lo tanto, ese calor cedido a mí me debe dar un valor de menos 105,2 kilojoule por kilogramo. De esa manera encuentro yo cuánto es el calor cedido en este ciclo diésel, ¿no? Ese calor expulsado. Es en negativo porque es un calor que sale del sistema, mientras que el calor suministrado aquí está en positivo, ¿sí o no? Porque es un calor que ingresa al sistema. Ahora sí, nosotros ya dimos como respuesta el enunciado A, la temperatura máxima del aire, el cual es 1332,5 Kelvin, ¿sí o no? Es la temperatura máxima que alcanza, en este caso el fluido, en este ciclo diésel. Ahora, continuamos con la siguiente, la cual me pide la eficiencia térmica del ciclo, ¿sí? Entonces vamos a calcular por aquí ese enunciado B, lo que está que me pide es la eficiencia térmica del ciclo. Una manera fácil simplemente es esa eficiencia térmica de diésel. ¿A qué es igual? Es igual al trabajo neto entre el calor suministrado, ¿sí o no? El calor suministrado ya lo he calculado. Aquí el trabajo neto, yo recuerdo, ese trabajo neto está dado por el calor suministrado más el calor cedido, teniendo en cuenta que este calor cedido está en negativo y este calor suministrado está en positivo, una suma algebraica. Entonces ese trabajo neto, ¿a qué me queda igual? El calor suministrado lo tengo por aquí, 309,04 kJ kilogramo, y el calor cedido es menos 105,2, ¿sí o no? Entonces a mí me quedaría ese trabajo neto, 309,04 menos 105,2.
¿sí o no? Esto me debe quedar en unidad de kilojoule por kilogramo. De aquí, ese trabajo neto me debe quedar 203,84 kilojoule por kilogramo, ¿sí? Ese sería el valor para mi trabajo neto. Entonces de aquí yo reemplazo esa eficiencia térmica de diésel, nada más como me queda trabajo neto 203,84 entre el calor suministrado. El calor suministrado ya dijimos que era 309,04, también lo hemos calculado. Las unidades las obvio porque se simplifican arriba y abajo. Entonces esa eficiencia térmica de diésel me queda igual a 0,65,96, ¿sí? De esta manera a mí me queda aquí cuánto es la eficiencia térmica de diésel, ¿no? Ya lo tengo, o rendimiento térmico, ¿sí? Ahora, esto equivale al 65,96%. Esto es utilizando aquí la definición de calor suministrado y calor cedido. Pero recuerda de que eso no era necesario calcularlo. ¿Por qué? Porque para este tipo de problemas de suposición de aire estándar frío, nada más esa eficiencia térmica de diésel queda definido como 1 menos 1 entre la relación de compresión a la K menos 1, esto multiplicado por la relación de corte a la admisión a la K, menos 1 entre K multiplicado por la relación de corte menos 1. De esta manera. Entonces de aquí yo reemplazo valores y simplemente me quedaría 1 menos 1 entre la relación de compresión, la cual es 17 elevado a la K menos 1. K es 1,4 menos 1 me queda a la 0,4, ¿sí? Está esto multiplicado. Relación de corte es 1,3 elevado a la K, que es 1,4 menos 1. Y aquí me quedaría K, que vale 1,4 multiplicado relación de corte 1,3 menos 1. De esa manera. Entonces de aquí, esa eficiencia térmica de diésel me debe quedar 0,65,97. Ahí hay una pequeña variación nada más. Esto es más directo. Esto es lo que comúnmente se hace, ¿sí? Este de aquí. Eficiencia térmica de diésel o rendimiento térmico. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí, nada más porque difiere aquí en una 10 milésima de decimal, simplemente yo no puedo decir de que el de arriba está errado. ¿Por qué? Porque de esta misma definición se llega a esta, ¿sí? De esta misma, de aquí se llega a esta, ¿no? Reemplazando valores, aquí se demuestra que se llega hasta esta fórmula de aquí. Así que ambas es la correcta, ¿sí? Lo único que hay una pequeña variación ahí, quizá por las aproximaciones que se hizo para el calor suministrado. Entonces, a mí me queda de esta manera, ¿sí? Aquí habían algunas aproximaciones, si no me equivoco, en calor suministrado y el calor cedido. Por eso, aquí es que ha variado un poquito, ¿no? Mira, una 10 milésima, no es nada, ¿no? Entonces, a mí, como respuesta, yo hubiera utilizado directamente esta. Así que no era necesario calcular los calor suministrados ni calor cedidos. Nada más es una demostración de qué es lo que podemos hacer y cómo demostramos de que es lo mismo, ¿no? Porque de aquí, de esta definición de trabajo neto entre calor suministrado, llegamos a la fórmula final, que es esta de aquí, solo que está más acomodada, ¿no? Directamente podemos conocer esto, ¿sí o no? Utilizando esta última fórmula, yo desde el principio puedo conocer cuánto es el rendimiento térmico. Y mira, es elevado, 65,97%, ¿sí o no? Es alto. Esto es porque es mucho más simplificado y te facilita mucho los cálculos, pero a su vez tiene un rendimiento térmico mucho mayor que las suposiciones de aire estándar nada más. Estas son suposiciones de aire estándar frío, calores específicos a temperatura ambiente constantes, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Vamos con lo último, el cual me pide el enunciado C. El enunciado C me pide de igual manera, a ver, veamos por aquí. Me dice la tasa de adición de calor a este ciclo cuando produce 140 kilowatts de potencia, ¿no? Me pide esa tasa de transferencia de calor. Entonces, eso yo lo calculo fácilmente con esta definición, la cual es el rendimiento térmico de diésel. También involucra a la potencia neta que produce el ciclo, en este caso así, con su puntito arriba, así lo dejo, esa potencia neta, entre ahora sí la tasa de transferencia de calor añadido al sistema, ¿no? De esta manera, ¿sí? Entonces, aquí lo que a mí me queda simplemente sería despejar aquí esa tasa de transferencia de calor, ese calor suministrado, que me quedaría igual a la potencia neta entre el rendimiento térmico de diésel, ¿sí o no? Entonces, de aquí, esta potencia neta, el mismo problema me lo da, ¿sí o no? Me dice que sea necesario para producir 140 kilowatts de potencia, ¿sí o no? Entonces coloco por acá 140 kilowatts y la eficiencia térmica de diésel he calculado 0,65,97, utilizo esta. Entonces de aquí, nada más, esa tasa de transferencia de calor que se le añade al sistema o tasa de adición, a mí nada más me queda, luego de ejecutar ese cálculo, un valor de 212,2 kilowatts, ¿sí? Entonces de esa manera yo llego a la última respuesta de este problema, ¿sí?
Aquí hice una demostración y me he extendido mucho más de lo que debía haber nada más resuelto. ¿Con qué intención? Yo lo hice con la intención de demostrar paso a paso cómo utilizar esta suposición de aire estándar frío, cuando el mismo problema me dice que utilice calores específicos a temperatura ambiente constantes, ¿sí? Entonces, de esa manera, los únicos datos que yo he utilizado son estos de aquí. No es como en las suposiciones de aire estándar, que yo voy a la tabla cada rato, interpolo, traigo valores de volumen relativo, de presiones relativas, energías internas, entalpías, ¿sí o no? Te das cuenta que aquí nada más hemos utilizado estos datos y nada más conociendo las fórmulas que gobiernan cada uno de los procesos, ya sea compresión isentrópica, adición de calor, expansión isentrópica y expulsión de calor. Nada más con eso yo ya he resuelto. No he tenido que estar buscando en tablas, nada. Estos son los únicos valores que he utilizado. ¿Sí o no? Bien, entonces, hasta aquí llegamos con la resolución final de este problema. Espero haya sido muy entendido. De igual manera, como ya dije, me he extendido mucho más. He querido demostrar las presiones y las temperaturas en cada uno de los estados, del 1 hasta el 4, porque en realidad lo único que me pedían era este de aquí. ¿Sí o no? Aquí tengo. ¿Sí o no? Esta es la respuesta para el enunciado A. ¿Sí o no? Entonces, de esta manera damos por concluido la resolución de este problema 9.48, bibliografía de Sengel, correspondiente a ciclo diésel ideal con suposiciones de aire estándar frío.